Sí, de rápido acuérdate que tengo un curso de química en el que vemos cosas como qué es un elemento, qué es un compuesto, reacciones ácido-base, reacciones redox, cálculos de estequiometría, energía, equilibrio químico, termodinámica, qué es energía libre de Gibbs, muchas cosas más. El link está aquí abajito en la descripción. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver las diferencias más significativas o las características o rasgos más significativos que hay de células procariotas y células eucariotas. Ahora sí, lo primero que vamos a ver es el tipo de células procariotas que hay. Existen dos tipos de células procariotas, las eubacterias y las arqueas. Tanto estas eubacterias como estas arqueas carecen de núcleo y de otras membranas, ¿estamos de acuerdo? Son bacterias procariotas. Sin embargo, la diferencia radica en que, como en todas las células las membranas están formadas por fosfolípidos, en eubacterias y en arqueas esta unión de la membrana, esta unión lipídica, tiene una diferencia muy chiquita pero muy importante. Resulta que en específico en las eubacterias su pared celular siempre está formada por peptidoglicano, que es una molécula exclusiva de este grupo de organismos, de las eubacterias. Por otro lado, las arqueas también tienen paredes celulares, pero con la gran diferencia de que el peptidoglicano jamás va a formar parte de esta pared celular. Eso significa que una de las principales maneras para diferenciar a las eubacterias de las arqueas es su pared celular, pero ojo, no estoy diciendo que esto sea la clave. Su diferencia en realidad radica más en rasgos bioquímicos o genéticos, que ya en videos futuros vamos a ver a qué me refiero. Muy bien, ahora pasemos a ver un poquito a las células eucariotas, y es que estas se dividen en compartimentos. Ya nos quedó claro que una célula eucariota tiene un núcleo, dentro del cual se encuentra su genoma, es decir, toda su información genética, y que este núcleo se encuentra separado por una membrana dentro del citoplasma de la célula, es decir, es un compartimento dentro de la célula. Al igual que este núcleo, las células tienen diferentes compartimentos en los que tienen diferentes sustancias y llevan a cabo funciones distintas y muy específicas. Estos compartimentos en específico se les va a conocer como organelos u orgánulos. A mí me gusta más decirle organelos, entonces yo les voy a seguir diciendo organelos, pero cada quien, ¿no? Estos organelos, como ya te mencioné, son simples y sencillamente otros compartimentos que están dentro de la célula, que tienen una estructura definida y llevan a cabo funciones específicas. Si tú eres un godín, imagínate que la célula es tu oficina y el área en el que tú trabajas es tu organelo. Dentro de todos estos organelos, no estoy diciendo que es el más importante, todos son importantes, pero me gustaría mencionar en específico a la mitocondria. Estas mitocondrias son organelos que tienen forma de bastón y que están compuestos por una doble membrana. Algo importante que hay que mencionar aquí es que las mitocondrias, al igual que las bacterias, contienen una molécula de tu ADN en forma circular. O sea, para que nos quede bien claro, aparte del ADN que tú contienes en tu núcleo, de tus células, acuérdate, en tus mitocondrias hay una copia de tu ADN de manera circular. Y obviamente tú tienes muchas mitocondrias por célula y tienes muchísimas células. Cada una de estas mitocondrias va a tener una copia de este ADN. ¿Por qué te debes estar preguntando, no? ¿Para qué necesita ADN mi mitocondria? A futuro ya lo vamos a ver en otro video igual de biología molecular, pero tu mitocondria desempeña muchas funciones. Nada más date una idea del trabajo que debe llevar a cabo para producir la energía. Recuerda que las mitocondrias son las que producen tu energía, tu ATP, para que puedas funcionar, para estar vivo simplemente. Entonces es por eso que necesitan sintetizar ciertas proteínas, ciertos productos para poder llevar a cabo esta función de ser las máquinas que producen energía en tu cuerpo. Aquí sale la primera diferencia entre procariotas y eucariotas. Bueno, no la primera, la segunda, porque ya vemos que unas sí tienen membranas y compartimentos y las otras no. Resulta que además también en las procariotas no hay mitocondrias, tienen otro organelo análogo que se le conoce como cloroplasto. Estos cloroplastos, no vamos a ahondar mucho en su función ahorita, quizás después en el futuro los toquemos más a fondo, pero en este caso utilizan la energía de la fotosíntesis para llevar a cabo pues todo el relajo que necesita esta célula procariota. Dentro de estos cloroplastos existe un pigmento verde que absorbe la luz, los fotones de luz que vienen de los rayos del sol, que se conoce como clorofila, que por eso le da esa característica verde a las plantas. Y al igual que las mitocondrias, los cloroplastos contienen su propio ADN circular y ciertos ribosomas que le ayudan a sintetizar ciertas proteínas para estar funcionando y estar produciendo energía. Una característica que mencionamos en el video anterior acerca de las células es que deben tener una estructura definida. Esta estructura se la da el citoesqueleto, que es una compleja red de filamentos formada por proteínas como la actina, la vinculina y la fibronectina. Además de mantener la forma de la célula, el citoesqueleto también desempeña funciones en el transporte celular e inclusive participa a la hora de que la célula
se divida. Una diferencia importante que me gustaría mencionar aquí es que los cromosomas de las células eucariotas son lineales, mientras que los cromosomas de las células procariotas son circulares. Es decir, tú te vas al interior de una de tus células y en tu núcleo, tus 23 pares de cromosomas que tienes en tu núcleo son lineales. Sin embargo, si nos vamos al interior de una célula procariota, ahí solamente nos vamos a encontrar una copia de un cromosoma circular. Otra diferencia fundamental entre células procariotas y eucariotas es que las procariotas son haploides, mientras que las células eucariotas son células diploides. Esto simple y sencillamente significa que, como te mencioné, este cromosoma de las células procariotas es circular y solamente hay uno de ellos, ¿estás de acuerdo? Solamente tienen una copia de uno de estos en el interior nadando. Mientras que en la célula eucariota hay 26 pares de cromosomas dentro de su núcleo. Es decir, hay pares porque son copias, hay 2 de cada uno porque vienen de tu mamá y de tu papá. Por eso se les llama células diploides, simple y sencillamente es eso. A la hora, ¿cuál es la ventaja y desventaja? Ya después veremos por qué, pero velo de esta manera. En este caso, una bacteria que es una célula procariota, como solamente tiene una copia de su cromosoma, un solo cromosoma, a la hora de expresar un gen, solamente va a poder hacer uso de esa copia, mientras que una célula eucariota tiene 2 copias de ese gen y puede hacer uso de ese gen en un cromosoma o en el otro. Básicamente en los animales tenemos 2 tipos de células germinales y células somáticas. Las células germinales son básicamente las que participan en la fecundación, es decir, los óvulos y los espermatozoides, mientras que las células somáticas son esas células que están formando todo tu cuerpo, es decir, por ejemplo, mis manos, mis músculos, mis ojos, mi bigote, mi barba, todo esto está compuesto de células somáticas. En la mayoría de los animales, estas células germinales son las que son haploides, es decir, tus óvulos y tus espermatozoides son haploides. Una vez que ocurre la fecundación, 2 células germinales, es decir, un espermatozoide y un óvulo, se fusionan para dar lugar a un cigoto, que en este caso va a ser diploide. ¿Por qué? Porque tiene una copia del espermatozoide y una copia del óvulo, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la complicación aquí? ¿O por qué es importante mencionar 2 tipos de células somáticas y células germinales? Si tú llegas a tener algún tipo de mutación en tu ADN, si esto ocurrió en tus células germinales, la consecuencia es que va a ser transferida esta mutación muy probablemente a tu descendencia, ¿no? A tus hijos. Sin embargo, si esto ocurrió en tus células somáticas, esta no va a ser transferida a tus hijos, simplemente se va a quedar en ti. Pero ojo, eso no significa que por eso sea inofensiva, ya que este daño genético puede ser transferido a otras de tus células somáticas, que es básicamente el mecanismo de desarrollo del cáncer. Ya después lo vamos a ver porque es un tema que sí voy a tocar y bien a fondo para que te quede bien claro, pero entonces básicamente quiero diferenciar entre este tipo de células germinales y células somáticas y por qué unas son haploides y otras son diploides. Una última cosa que me gustaría agregar a esta parte de células somáticas y germinales es que en las plantas y hongos no existe esta diferencia entre células germinales y células somáticas. Resulta que las células de este tipo de organismos son algo que se conoce como totipotentes o totipotenciales. Eso significa, y está bien interesante, que yo soy una planta y yo puedo tomar un cachito de aquí y este cachito de aquí que yo tomé se puede convertir en otro yo completamente funcional, una copia total de mí mismo. La planta hace lo mismo, puede tomar un cachito de su tallo de cualquier parte de sí misma y convertirse en otra planta completamente idéntica. Y ya hasta aquí le vamos a dejar. Esto que hemos estado viendo sienta las bases para después irnos metiendo más en el mundo de la biología molecular. ¿Por qué? Para el siguiente video vamos a ver el por qué las bacterias y organismos unicelulares llegan a ser de mucha ayuda a la hora de estudiar a la biología molecular, para después verlo en modo macro, ¿no? En el aspecto macro, es decir, en nosotros. Entonces esto, dale like al video si te gustó, suscríbete para que siga creciendo este canal y la divulgación científica. Comenta si quieres que toquemos algún tema de divulgación, algún artículo científico. Checa el curso de química y... sí, síguenos en Instagram, en TikTok, estamos como Regularizate.